Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando, como ustedes saben, el libro de Génesis y en esta lección estaremos en el capítulo 28, donde vamos a ver una de las historias más importantes en todo el libro de Génesis, pero especialmente en la vida de Jacob. Y eso es lo que veremos en esta lección, capítulo 28. Si recordamos en la lección pasada vimos cómo el conflicto entre los dos hermanos Jacob y Esaú siguió adelante. Ya recordamos, ¿verdad?, que Esaú le vendió a Jacob la primogenitura por esa comida, ese guisado rojo, ¿verdad?, que Jacob había hecho. Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por esa comida. Y lo importante de esto es, si recordamos, que la primogenitura lleva consigo todas las bendiciones y los privilegios del hijo primogénito. Y en el caso de Jacob y Esaú, las bendiciones espirituales son las más importantes, ya que son estas bendiciones dadas primeramente a Abraham, luego pasando a Isaac, y ahora que le pertenecían a Esaú, pero él vendió esos derechos a Jacob. Y ahora en la lección que vimos en la lección pasada, vimos cómo Jacob engañó a su padre y le robó también la bendición que Isaac le iba a dar a Esaú. Y de estas dos maneras, la primogenitura y quitándole la bendición, Jacob asegura que él va a ser el receptor de las bendiciones, de las promesas de Dios dadas a Abraham y también a Isaac. Pero como vimos en la lección pasada, esta acción de Jacob en quitarle su bendición también, quitarle, ¿verdad?, esta bendición que Isaac le quería dar a Esaú, vemos que esto hizo a Esaú muy enojado y con buena razón. Él hasta decía que estaba listo para matar a su hermano por este engaño y por la forma en que él había ahora quitado de sí la bendición. Y por esta razón Rebeca le va a decir a Jacob, es mejor que tú te vayas a la casa de mi hermano, tu tío llamado Labán, y quédate allá hasta que el enojo de tu hermano pues se quite, se baje, y ya luego te mandaré a decir y puedes volver. Y a Jacob le pareció buena idea, ya que su hermano, muy capaz de poder matarle, ¿verdad?, se va. Y es cuando en esta parte de la historia de Génesis 28 nos damos cuenta de cómo le va en su viaje. Jacob va a comenzar a irse, ¿verdad? Y luego se va a encontrar desconocidamente con Dios, o mejor dicho, Dios se le va a aparecer a Jacob en un sueño. Y es ahí donde vemos esta historia del encuentro de Dios con Jacob por primera vez, un encuentro directo, podemos decir, donde Dios le habla y le dice varias cosas. Pues eso es lo que queremos ver en esta lección. Así que vamos a ir al capítulo 28 y vamos a tomar lectura de los primeros cuantos versos. Bueno, vamos a comenzar en el verso 10 y dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur,
y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 15. Entonces, versos 10 al 15, ¿verdad? Qué interesante, Jacob pues va huyendo, va viajando, corriendo de su hermano y llega a cierto lugar y para descansar la noche él se acuesta en este lugar y se pone a dormir y luego dice el texto que soñó, tuvo un sueño en el cual se le aparece Dios y le dice las palabras pues que acabamos de ver. Y esta historia, como digo, es muy interesante y una historia, algunos dicen la base, la historia más importante en la vida de Jacob, porque es cuando Dios se le aparece por primera vez. Y lo que soñó es algo interesante, Jacob, ¿no? Él vio una escalera, un tipo de conexión entre el cielo y la tierra. Y vimos también, como dice el texto, que descendían y ascendían los ángeles en esta escalera, como si estuvieran subiendo al cielo y bajando a la tierra y así, ¿no? Lo cual indica siempre que los ángeles están involucrados en las actividades de Dios, ¿no? Esta parte de la visión solamente significa que Dios envía a sus ángeles a la tierra para lograr ciertas misiones. Siempre están obrando, operando dentro de la voluntad de Dios, haciendo las diferentes cosas que Dios les envía para hacer a los ángeles aquí en la tierra. Y pues cuando terminan, vuelven al cielo. Y es esto lo que Jacob está viendo, cómo Dios toca a la tierra desde el cielo y cómo estos ángeles van subiendo y bajando en diferentes misiones, lo cual siempre es fascinante si nos ponemos a pensar por un momento. El Nuevo Testamento nos dice en Hebreos capítulo 1 verso 14 que los ángeles son ministradores, que son siervos, que son enviados por Dios para servir a aquellos que están heredando la vida eterna, lo cual sabemos que son los hijos de Dios. Entonces, aún en el Nuevo Testamento, y tal vez es obvio, los ángeles están involucrados en misiones divinas, dados a ellos por Dios, para lograr en favor de los santos, de los cristianos, bueno, de nosotros. Y aunque no siempre se nos explican todos los detalles alrededor de los ángeles, debemos afirmar y recordar, hermanos, que los ángeles están en servicio de nosotros. Aunque no los podemos ver, claro, son seres espirituales, nosotros somos los que beneficiamos de el ministerio de los ángeles. Dios los envía para ayudarnos a nosotros. Y hay varias historias en la Biblia que nos hablan de ángeles, todo lo que los ángeles hacen, lo que los ángeles a veces dicen, ¿verdad? Siempre son diferentes misiones que Dios les da para cumplir. Y aquí estamos viendo el mensaje de eso o la verdad de que Dios envía a sus ángeles a la tierra y ellos vuelven, van a la tierra y suben de regreso. Entonces, esto es lo que Jacob está viendo. Pero lo más interesante de esto no es solo lo que los ángeles están haciendo, sino que Dios está a mero arriba. Si nos fijamos otra vez, dice que cuando él vio esta visión, dice que Dios estaba en lo alto de ella, de esta escalera, verso 13. Y él podía ver esta cierta representación de Dios, y Dios es ahí donde le comienza a hablar. Yo soy Jehová. Y luego le explica, ¿verdad? El Dios de tu padre Abraham, Isaac. Y le dice, el lugar donde tú estás acostado, esta tierra va a ser tuya. Dios le comienza a explicar
la bendición de Dios para con Jacob. Y cuando analizamos estas palabras, vemos que son muy importantes. Quiero volver al verso 13, donde le dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, en otras palabras, muchos hijos. Te extenderás al occidente, al oriente, norte y sur. En otras palabras, vas a poseer toda esta tierra. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Básicamente Dios le vuelve a repetir la misma promesa, las bendiciones que le había dado a Abraham. Él iba a ser el que recibe la tierra. Él y sus hijos, sus descendientes. Y de hecho van a ser muchos como el polvo de la tierra. Quiere decir que van a tener muchos hijos con el tiempo. Y luego también esa última parte de la promesa de Dios, que es que serán bendición para todas las naciones. Jacob y sus descendientes, Israel, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, no iba a ser una relación que solo ellos iban a gozar con Dios. Dios les está diciendo que los israelitas iban a ser una bendición para todas las naciones. Y principalmente sabemos que esto tiene que ver con el Señor Jesús. Cuando Jesús viene, Él es el que tiene el impacto de salvación, su muerte en la cruz, la salvación que Él trae. Todo eso va a impactar a todo el mundo. El mundo será salvo por la obra redentora de Jesús en la cruz. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, estas promesas de Dios a Jacob, que van a ser cumplidas finalmente con Jesús, son las mismas promesas dadas a Abraham y a su padre Isaac. Entonces ahora le pertenecen a Jacob. Él es el siguiente. A él vienen estas bendiciones y Dios se le aparece para decirle esto personalmente. Algo más, hermanos, que es interesante reconocer en la vida de Jacob es que él, más que cualquier otro patriarca, es el que tiene más contacto con Dios por medio de estas visiones, o a veces Dios se le aparece, Dios le comunica algo. Es Jacob, el padre de la nación de Israel, quien tiene más encuentros con Dios en el Antiguo Testamento. Muy interesante. Y cuando digo encuentros, digo un tipo de revelación, donde Dios se le aparece, Dios le habla, Dios le dice algo, como aquí. Jacob es el que tiene más de estos encuentros, aún más que Abraham, lo cual ciertamente es interesante. Bueno, en esta primera parte de las promesas, ahí el verso 13, y el 14, vemos algo más que le añade Dios. Y esto es muy importante, el contenido del verso 15, cuando Dios le dice, yo estoy contigo. Una promesa personal a Jacob. Y me imagino que esto tuvo que haberle impresionado mucho, ya que él va en un viaje algo peligroso, está huyendo de su hermano Esaú, va a una tierra desconocida, él pues va solo. Y Dios le dice, yo estoy contigo en este viaje que estás haciendo. Y además le dice, yo te guardaré, verso 15, en donde quiera que tú fueres, ¿no? Las promesas de Dios de guardar, o es decir, proteger a Jacob, es muy importante porque no importa a dónde va Jacob, Dios está con él. Estas ciertamente son bendiciones que nosotros tenemos también hoy en día, ¿no? Como hijos de Dios, cristianos, bendecidos con la sangre de Jesús que nos limpia y hemos obtenido salvación. También nosotros podemos afirmar estas promesas, ¿no? Dios está con nosotros y Dios nos va a guardar a donde quiera que nosotros nos encontramos, así como el caso de Jacob. Y le dice algo más interesante a Jacob. Le dice, y volveré a traerte a esta tierra de nuevo. Yo estoy contigo en este viaje.
yo te voy a guardar y te voy a volver a traer a esta tierra. Entonces, esta protección, seguridad, es la bendición que Dios le quiere comunicar de una forma personal a Jacob. Yo estoy contigo, iré contigo y te volveré a traer. Y una cosa final en el verso 15. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No voy a dejarte. Voy a siempre estar contigo. Entonces, en lo que viene, en el futuro inmediato de Jacob, es decir, viajando a la tierra de su tío, en todas las experiencias que él va a tener hasta regresar, Dios va a estar con él. No va Jacob solo, aunque va solo. Dios está con él, ¿no? Y esa es la parte que siempre creo es importante para nosotros recordar, que no importa tampoco a dónde vamos o cuáles son las situaciones en las que nos encontramos nosotros o qué nos pasa en cierto lugar. Necesitamos recordar, hermanos, que las mismas promesas de Dios a Jacob aquí podemos afirmar nosotros. Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos guarda, Dios nos guía y Dios va a tratarnos con bien. Ciertamente vamos a pasar momentos difíciles. Dios no le dice a Jacob que no va a tener problemas. Dios nunca le dice a Jacob que todo va a ser fácil. No, no le dice eso. Pero sí le dice que en medio de las cosas que él va a experimentar, Dios está con él. Y otra vez, para nosotros es la misma verdad. Claro, vamos a tener problemas de vez en cuando, dificultades, enfermedades. Pero Dios está con nosotros. Nos guarda, nos guía, nos protege y afirma sus bendiciones, promesas y amor para con nosotros. ¿Qué fuerza nos da eso? ¿Que no, hermanos? Que sí, aunque vamos a enfrentar dolor y problemas y situaciones, sabemos que no las enfrentamos solos. Dios va con nosotros. Y esa es una parte muy hermosa aquí en esta historia de Jacob. Vamos a seguir viendo verso 16. Vamos a ver la respuesta de Jacob a estas palabras de Dios, ¿verdad? ¿Qué diríamos nosotros si Dios se nos apareciera y nos comunicara las mismas palabras? Pues me imagino, todos nosotros tendríamos una respuesta. Vamos a ver lo que aquí Jacob dice en respuesta. Verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, entonces el verso 16 hasta el 22, el final del capítulo. ¿Qué respuesta de Jacob, no? Vemos algunos detalles aquí. Primeramente dice que cuando Jacob se dio cuenta de que este lugar era el lugar de Dios, Dios estaba aquí, tuvo miedo. Lo cual es interesante porque esto demuestra, hermanos, que Jacob reconoce que él está en presencia de la divinidad. Él estaba en presencia de Dios. Jacob sabía quién era Dios. Ciertamente, su abuelo Abraham, podemos decir, enseñanza, Isaac y su enseñanza, Jacob sabía quién era Dios. Entonces, cuando él se encuentra con Jacob,
Cuando Dios se le aparece, él reconoce la presencia divina de Dios, santa de Dios, y eso le causa dar miedo. Aunque Dios le acaba de afirmar, yo estoy contigo, te voy a bendecir, te voy a guardar y todas estas cosas, Jacob reconoce la grandeza de Dios, la divinidad de Dios, y esto es lo que le da miedo, porque ciertamente tratar con Dios no es como tratar con cualquier otro ser humano, ¿no? Encontrarnos con Dios es algo especial. Es la divinidad en nuestra presencia. Y cuando dice que él tuvo miedo es porque Jacob apreció, valoraba la santidad de Dios, la divinidad de Dios, sabiendo que él estaba hablando con el Dios Todopoderoso. Y eso no es cualquier cosa ligera, eso no es cualquier cosa pequeña. Esto es la razón por la cual tuvo miedo, porque sabía con quién se estaba encontrando. El respeto de Jacob para Dios es lo que estamos viendo aquí. Nunca debemos olvidarnos que cuando tratamos con Dios, estamos tratando con el Creador de todo el universo, el sustentador de toda vida, el que es el más grande ser en todo el universo. Esa no es una cosa pequeña. Necesitamos recordar que estamos en relación con un Dios santo, poderoso, y eso demuestra la necesidad de nosotros siempre es tener un gran respeto y temor, podemos decir, de Dios. Un buen temor, ¿no? Que respeta la santidad y el poder de Dios. Y eso es lo que vemos en Jacob aquí. Bueno, la frase que él usa para describir el lugar es muy interesante. Él dice, es la casa de Dios. Y luego le da ese nombre a la ciudad. Betel significa casa de Dios. Y esta ciudad, más adelante en la historia de Israel, va a ser una ciudad muy importante. Lamentablemente, en el futuro va a ser una de las ciudades donde se practica más la idolatría en la vida de Israel, la nación. Lamentablemente, en el ministerio de Amós, el profeta, él va a esta misma ciudad y él proclama el juicio de Dios que está por venir a Israel porque se han alejado de Dios, se han vuelto a los ídolos, a los dioses falsos, todo sucediendo en esta misma área, en este mismo lugar llamado Betel. Es una historia lamentable en la historia de Israel, pero así fue. Justo es aquí donde Dios se presenta a Jacob por primera vez. Jacob reconoce la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Él respeta a Dios, pero más adelante va a ser un centro de idolatría, ¿no? Qué interesante. Y bueno, como digo, lamentable también. Pero bueno, casa de Dios es lo que le da ese nombre Jacob a este lugar, porque él reconoce Dios está aquí. Hay una otra historia muy interesante relacionada con esto en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí al mero final del capítulo 1, Jesús habla de este encuentro. Y él le dice a sus discípulos que ellos verán los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, principalmente él. Y con esa acción Jesús está afirmando que él es la verdadera casa de Dios. No es un lugar, ni es un templo, sino que la casa de Dios, el lugar donde Dios y el hombre se encuentran, es Jesús, una persona. Cuando se encuentra uno con Jesús, se está encontrando en la casa de Dios. Y es una historia muy interesante. Deben verla cuando tengan oportunidad. Capítulo 1 de Juan, ahí esa última parte de las palabras de Jesús en ese capítulo. Bueno,
él se refiere a esta historia. En otras palabras, Jacob no se está encontrando solamente con Dios el Padre, se está encontrando con Dios el Padre, Espíritu y Jesús también. La Trinidad dentro del nombre Jehová, ¿no? Bueno, después de esto, ¿verdad? Jacob dice, bueno, es cierto, si Dios me guarda, si Él cumple su palabra conmigo, entonces Dios será mi Dios. Vemos aquí en estas palabras de Jacob un tipo de trato con Dios. Ok, tú me dices que me vas a guardar, me vas a proteger y lo demás. Si haces todo esto por mí, entonces yo te voy a servir. Es como que Jacob, aunque tiene un respeto por Dios y sabe de Dios, no está convencido completamente que Dios va a hacer todo eso. Entonces él todavía como está negociando de cierta forma. Muy bien, Dios, me gustan tus palabras, suenan muy bien y estoy listo para recibir estas bendiciones tuyas, pero ya cuando las cumples y yo vuelvo acá con bien y me cuidas y tengo comida y lo demás, entonces tú serás mi Dios. En otras palabras, no solo quiero oír, pero me gustaría ver el cumplimiento de todas estas cosas. Y cuando eso suceda, ya voy a saber que entonces tú serás mi Dios, yo te voy a servir y así. Entonces, aquí es increíble lo que Dios le está diciendo. Pero Jacob todavía como que no cree completamente y él dice, ok, muy bien, pero quiero ver, Señor, que vas a cumplir con tu palabra. Qué interesante. Jacob es el que tiene que cumplir, no Dios. Dios es Dios. Ningún ser humano le dice a Dios qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero cuando Dios le dice esto, Jacob puede tener esa certeza. Dios quiere asegurarle a Jacob de que Él está con él. Y eso es lo más importante, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos la misma promesa, como digo. Dios está con nosotros. El Señor Jesús nos ha dicho que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que creer eso, confiar en eso y vivir nuestras vidas de acuerdo de esa verdad. Dios va a hacer su parte. Dios es fiel siempre a guardar sus promesas. La única pregunta es, ¿qué respondemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tenemos esa confianza o nos falta la fe para realmente saber que Dios está con nosotros? Bueno, eso es lo que veremos en el resto de la vida de Jacob, pero interesante cómo comienza esta relación aquí directa, Dios presentándose a Jacob para confirmarle, yo estoy contigo. Jacob, podemos decir, está siempre en la casa de Dios, la presencia de Dios, porque Dios está con él. Es igual en nuestro caso. Nosotros, hermanos, gozamos de la presencia constante de Dios, y porque eso es verdad, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros también vivimos dentro de la gran casa de Dios, la presencia de Dios que siempre va con nosotros. Qué bendición más grande tenemos ya. Sí, queremos llegar al cielo. Sí, queremos llegar a esa meta final, pero en cierta forma podemos afirmar ya que ya gozamos de la presencia de Dios. Ya estamos en casa de Dios, por decirlo así. Porque no es que nosotros hemos llegado al cielo, pero es que el cielo, Dios, mejor dicho, ha llegado a nosotros. Tal como el encuentro con Jacob. Dios viene a él. Y cuando Jesús vino a este mundo es la misma verdad. Dios viene para salvarnos a nosotros y tenernos a nosotros con Él en su presencia. Esa es la convicción que nosotros tenemos como hijos de Dios hoy día. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar la historia aquí y pues en la siguiente seguiremos viendo
a Jacob y todas las cosas que él va a enfrentar, pero qué es historia tan hermosa esta primera parte, ¿no? Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien, que esta historia nos ayude para seguir creciendo más en nuestra propia fe, en este gran y tan hermoso Dios a quien servimos. Hasta la próxima lección, que estén bien, un abrazo, saludos y como siempre, gracia y paz.